Hola estimado estudiante, bienvenido a este tema número 5 denominado derivación e integración numérica. En este vídeo vamos a abordar el tema de derivación numérica. ¿Pero qué es la derivación numérica? La derivación numérica es un método de análisis numérico para calcular una aproximación a la derivada de una función en un punto utilizando los valores numéricos. La derivación numérica se emplea cuando se requiere hallar la derivada de una función en la cual solo se conoce una tabla de valores como condición inicial de esa situación. Ok, para formalizar la definición de derivada la vamos a hacer mediante la interpretación geométrica de la derivada. Podemos observarlo aquí en esta primera figura como una secante que corta a la curva en dos puntos se convierte en una tangente en un punto, y esa sería la definición formal de derivada cuando ese incremento de x se aproxima a 0. En este caso es h, ¿sí? Pero es lo mismo, es una cuestión de nomenclatura. Ahora vamos a focalizar la definición numérica de la derivada. Vamos a considerar, en lugar de la tangente, vamos a considerar la secante que corta a la curva, en dos puntos, y en este caso vamos a considerar h. Entonces, la definición de derivada de un enfoque numérico es la aproximación, ¿sí? Es una aproximación a la derivada, ¿sí? Donde se considera que el valor de h y los dos puntos como condición inicial. Recordando que la definición de la derivada en un punto x subíndice 0 es la razón instantánea de cambio de y o de f de x, ¿sí? Con respecto a x cuando la x es igual a x subíndice 0. ¿Sí? Sería esta. Esa es la definición formal de la derivada. Ok, muy bien. Para modelar este tema de derivación numérica lo haremos mediante una situación problema relacionada a la concentración de colorante en la sangre. Y dice lo siguiente: en un experimento se inyectan 5.6 miligramos a un paciente sano en reposo, un colorante en una vena principal cerca del corazón. El colorante llega al lado derecho del corazón y es bombeado a través de los pulmones y hacia afuera del lado izquierdo del corazón hacia la aorta, donde su concentración puede medirse cada pocos segundos conforme la sangre fluye. En la tabla siguiente de datos se muestra la respuesta de la concentración del colorante en miligramos sobre litro en la sangre de un paciente sano en reposo a la inyección de 5.6 miligramos que se aplicó para el experimento. Ok, como podemos observar aquí en esta tabla, ¿sí? El tiempo en segundos después de la inyección, estado en segundos, 5, 7, 9, vemos que hay un intervalo de 2 segundos de cada toma de datos. Y la reacción en la concentración del colorante en miligramos sobre litro en la sangre. Entonces a los 5 segundos, ¿cuál es la concentración de colorante? A los 7 segundos, ¿cuál es la concentración de colorante? A los 9, y así sucesivamente. Esta es la tabla de datos de dilución de colorante en la sangre, que nos apoyará a encontrar desde un punto de vista numérico la derivada. Recuerden que la condición inicial aquí son datos numéricos que nos van a servir para encontrar la derivada numérica y resolver la situación problema. Muy bien, entonces ¿qué nos pide la situación problema? Okay, la situación problema nos pide calcular la dilución instantánea del colorante en la sangre respecto al tiempo, según los datos de la tabla. O sea que vamos a calcular el diferencial del colorante en la sangre, ¿sí? Respecto al diferencial de tiempo, y ese sería lo que tenemos que calcular: la dilución instantánea del colorante en la sangre respecto al tiempo. Ok, muy bien. Para dar solución a esta problemática vamos a usar la programación de la hoja de cálculo de Excel.
Vamos a explicar cómo está estructurada la hoja de cálculo. Muy bien. Como pueden observar aquí, tenemos la tabla de valores de la situación problema ordenada específicamente, solamente la copiamos y la pegamos aquí. Entonces aquí acuérdense que en la primera columna habíamos dicho que teníamos el tiempo de los datos tomados en segundos. Vamos a considerarla como X subíndice 0. La segunda columna, que sería, se podría decir Y, ¿sí?, que es la concentración del colorante en la sangre en miligramos sobre litro, lo consideramos como F de X subíndice 0. Y la tercera columna, que sería lo que andamos buscando, la derivada numérica. Acuérdense que es la variación instantánea de una variable con respecto a otra. Entonces aquí sería el diferencial de la concentración de la sangre con respecto al diferencial de tiempo en segundos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, para poder resolver una derivada numérica, tenemos que considerar el método de diferencias finitas de las series de Taylor. Los algoritmos están seccionados estratégicamente de esta forma. Diferencias finitas progresivas. Vamos a utilizar aquí la primera derivada, porque hay también derivadas de orden superior dependiendo de lo que solicite la problemática. En esta ocasión vamos a utilizar solamente diferencias finitas progresivas, se puede decir de primer orden, la primera derivada. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, vamos a utilizar, cuando tenemos un punto de partida, punto de inicio de valores, vamos a utilizar diferencias finitas progresivas. ¿Por qué? Porque en este caso, como vemos aquí, aquí acuérdense que h es igual a 2, porque son 5, 7, 9, cada dos valores, cada dos segundos tomaron las muestras, ¿sí?, del diseño de experimentos. Entonces sería un h igual a 2. Entonces aquí tenemos que es f subíndice 0 más h menos f subíndice 0. Entonces, y aquí en la segunda fórmula utilizamos más h más 2h. Entonces acuérdense, aquí la estrategia es utilizar la fórmula que tenga mayor amplitud. En este caso podemos utilizar cualquiera de las dos, pero la que nos conviene es esta. Entonces es la fórmula que vamos a utilizar para ir encontrando acuérdense que tenemos que encontrar todas las derivadas de cada dato, todas las derivadas numéricas de cada dato. Entonces vamos a iniciar con la primera. Acuérdense, para programar la hoja de cálculo se pone igual. Entonces vamos a copiar este algoritmo. Entonces, como es una división, vamos a abrir unos paréntesis y dice que es menos 3 que multiplica a f subíndice 0, que sería este valor, ¿sí? Luego más 4 que multiplica a x subíndice 0 más h, que sería este valor, ¿sí? Luego menos f subíndice 0 más 2h, que sería 1, 2h, y todo esto sobre, ¿sí?, 2h. Acuérdense que hay que cerrar paréntesis, división, y hay que abrir un paréntesis porque sería 2 por h. ¿Cuánto vale? Dijimos que valía 2, entonces sería 2. Enter. Y este es el valor. Es el primer valor de la derivada numérica en este punto. ¿Qué quiere decir? Hay un diferencial de concentración con respecto al tiempo de 1.8 miligramos litros por segundo. Miligramos sobre litros por segundo. Ese sería el resultado. Ese sería el diferencial de concentración con respecto a tiempo en este punto de 5 segundos. Ahora vamos a calcular la segunda, ¿sí?, segundo dato, la segunda derivada numérica.
Y aquí ya tenemos que utilizar, ahora sí, otra fórmula, otro algoritmo, porque ya está centrado. Aquí hay un dato antes, un dato después. Entonces, ¿cuál de las dos? Aquí tenemos que tener dos datos, porque sería menos 2 hay 1, no podemos utilizar esta. Estratégicamente sería conveniente utilizar esta para que tiene mayor exactitud, porque tiene mayor rango de datos. Pero en este caso no podemos porque todavía no cumple, no hay 2H, entonces vamos a utilizar esta. Entonces aquí sería este algoritmo, sería igual, abrimos f de x sub índice 0 más h, que sería este valor, menos f sub índice 0 menos h, que sería este valor, todo esto sobre paréntesis 2 por h, que sería 2, enter, y nos da un valor de 2.0, la derivada numérica, ¿sí? Como con la misma situación de anterior. Ahora tenemos el tercer dato, ¿sí? Igual, aquí sí podemos utilizar esta, porque sí cumple. Esta es una diferencia centrada, porque hay datos anteriores y hay datos posteriores. Y sí podemos utilizar porque son 2 menos 2h más 2h. Entonces sí podemos utilizar esta fórmula, entonces este algoritmo. Entonces vamos a ver, igual abrimos paréntesis, f de x sub índice 0 menos 2h, que sería, estamos aquí, 1, 2, que sería este, menos 8, que multiplica a f de 0 menos h, que sería, estamos aquí, menos una h, sería acá, luego más 8, que multiplica a f sobre 0 más h, que sería esta, luego menos, vamos aquí, menos, ¿sí? F sobre 0 más 2h, que sería 1, 2, y todo esto cerramos paréntesis, abrimos, y sería entre 12 por h, que sería 2, ¿sí? Y sería 0.61. Ok, y ese sería el nuevo valor encontrado, el nuevo diferencial de la concentración con respecto al tiempo de la derivada numérica en este tiempo de 9 segundos. Ok, fíjense, tenemos que analizar, aquí es cuestión de un análisis en donde los siguientes puntos cumplen también con diferencias finitas centradas. ¿Hasta qué punto cumplen? Hasta aquí, porque sería 1 2 valores. Entonces, si nosotros copiamos la fórmula hasta aquí, ¿sí? Me va a dar todos los valores de la derivada numérica hasta el tiempo de 27 segundos. Ya no se puede hasta acá. ¿Por qué? Porque si lo tomo aquí ya no habría dos valores hacia abajo. Entonces aquí tengo que utilizar una diferencia de finita centrada sencilla, que sería esta, que sería más y menos y más, ¿de acuerdo? Sería esta. Entonces vuelvo a programar, ¿sí? Que sería f de x índice 0 más h, sería más h, que sería esta, menos subíndice 0 menos h, que sería esta, entre, abre paréntesis, ¿sí? Entre 2 por 2, enter, ¿sí? Y este sería el valor numérico de la derivada en este tiempo de 29 segundos, que significa el diferencial de la concentración de sangre, de la concentración del colorante en la sangre con respecto a este tiempo. Ahora vamos con el último. Aquí en este tenemos que utilizar la diferencia finita regresiva, porque ya no hay hacia abajo, tenemos que utilizar esta. ¿Y cuál
estratégicamente, ¿cuál utilizamos? Pues la que tenga mayor amplitud, que sería esta, porque no hay hacia adelante, todos son hacia atrás. Entonces no hay ningún problema y utilizamos esta diferencia finita regresiva. Y nos dice que es f de x índice 0 menos 2h. Abrimos. Entonces sería 1h, 2h, sería esta, menos 4, que multiplica a f de índice 0 menos h, sería una h, ¿sí? Menos 4 que multiplica sería menos h. Luego está más 3 que multiplica a f de 0, que sería este valor, y todo esto sobre, abro paréntesis, 2 que multiplica a la h, que vale 2, enter, y ese sería el valor numérico de esa derivada. Ok, para visualizar la derivación numérica de manera gráfica, vamos a proceder a hacer unos gráficos de dispersión. Entonces tenemos que accionar el icono insertar, ¿sí? Pero para hacer eso tenemos que seleccionar primero los datos que vamos a graficar, que sería el tiempo y la concentración, para hacer una comparación de la función contra la función derivada numérica. Entonces aplanamos insertar y le ponemos un gráfico de dispersión y aplanamos la segunda, que es dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Doble clic y tenemos el gráfico de la concentración contra el tiempo. ¿Sí? Ese es el tiempo y esta es la concentración en miligramos por litro. Ok, ahora vamos a hacer el gráfico de la función derivada. Entonces, para seleccionar una columna sí y otra no, porque nos interesa esta, tenemos que apanarle control, ratón del lado izquierdo, ¿sí? Y seleccionamos la tercera sin seleccionar la segunda. Obviamente le ponemos insertar un gráfico de dispersión, ¿sí? Y nos da, se podría decir, la derivación, la función derivada, ¿sí? Ok, entonces ya ordenando los gráficos, este sería el gráfico de la función derivada, que nos representa la dilución instantánea del colorante de la sangre respecto al tiempo. Como esa dilución, por ejemplo, fíjense cómo tiene relación este gráfico, ¿sí? Que aquí, por ejemplo, aquí la derivada, vemos que hay un máximo, ¿sí? En el punto 9 pero nos representa un momento de la dilución instantánea y cómo empieza a bajar, y son todos los datos que están relacionados con el gráfico real y el gráfico de la derivación numérica. Y este sería este ejercicio de aplicación de derivación numérica. Espero que haya quedado claro. Hasta la vista.